fortuna estoy el día de hoy por aquí con ustedes compartiéndoles este tema que es la valoración de rehabilitación en el paciente con traumatismo craneoencefálico en la unidad de terapia intensiva. Bien, comenzaremos por definir al traumatismo craneoencefálico, ¿sí? El trauma craneoencefálico es una patología médico-quirúrgica que se caracteriza obviamente por una alteración en el cerebro secundaria a algún tipo de interacción traumática. Esto pues puede generar cualquier tipo de secuela, llamémosle cognitiva, llamémosle sensorial, llamémosle motriz o llamémosle mixta, ¿sí? Bien, los datos estadísticos se me hacen una cuestión muy importante. La incidencia es de 200 personas por cada 100.000 habitantes. La etiología más frecuente son los accidentes de tránsito, obedecen un 70% de estas 200 personas. La segunda causa son hechos violentos o caídas desde altura propia. Yo me dedico al área pediátrica en mi ejercicio profesional en Secretaría de Salud, trabajo en el hospital infantil y la mayoría de los accidentes de tránsito que se presentan en niños son porque estos viajan en motocicleta o viajan en las partes traseras de las camionetas de cabina. Bien. La Secretaría de Salud de Michoacán reporta el traumatismo craneoencefálico como el motivo principal de interconsulta al servicio de rehabilitación. El 85% de esas interconsultas que reportan al paciente con traumatismo craneoencefálico severo presentan secuelas secundarias, algunas de ellas reversibles, algunas otras de ellas no reversibles. La principal secuela posterior a un traumatismo craneoencefálico a la que nos enfrentamos en rehabilitación es la secuela motriz, que esto puede ser desde una hemiparesia, hemiplegia, cuadri, cualquier tipo de afección motriz, incluso parálisis facial de origen central. Bien, ¿qué factores me van a determinar la funcionalidad del paciente? Primero, la magnitud de las fuerzas generadas, su dirección y el lugar de impacto. La principal, aquí en el Hospital Infantil de Morelia, zona que se daña es la base craneal y el óvulo frontal. En esos dos tipos de traumatismo craneoencefálico por zona nos enfrentamos generalmente a secuelas cognitivo-conductuales, que es la zona frontal del cerebro, y secuelas de equilibrio y coordinación, que es la parte occipital. La presión intracraneal y el manejo del mismo, hay pacientes que aumentan la presión intracraneal de inmediato y no son abordados de manera inmediata y entonces tenemos menos posibilidad de recuperación funcional. El puntaje de Glasgow, dependiendo de cómo se mantenga el estado de conciencia y cómo vaya evolucionando el Glasgow, también nos va a determinar algo de la funcionalidad del paciente. No podemos dar un pronóstico funcional a un paciente en unidad de terapia intensiva y al final les voy a explicar por qué. La evolución médica en terapia intensiva es importantísima. Recordemos que en un ámbito intrahospitalario los pacientes ingresan por una causa, pero dentro del hospital vienen más patologías tan solo por el hecho de mantenerse en una estancia hospitalaria. Y bueno, justamente esto, el tiempo de estancia hospitalaria y la edad también van a determinar la funcionalidad del paciente con traumatismo craneoencefálico. Cuando nos enfrentamos a un síndrome de reposo prolongado en el que el servicio de rehabilitación no ha sido interconsultado desde el inicio, pues tenemos mayor tiempo de recuperación e incluso daños estructurales. El principal de ellos es el pie equinovaro por reposo prolongado, que cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene pie equino que ya no reduce a la movilización, ni siquiera es candidato a ferilización, y aunque no vaya a tener secuelas, pues yo estoy ante una secuela secundaria, no al traumatismo craneoencefálico, sino al reposo prolongado. Bien, ¿qué herramientas de medición clínica tenemos? Tenemos muchísimas. Solamente seleccioné estas tres porque son las principales.
La primera que vemos en azul es la escala de coma de Glasgow. Y seguramente han escuchado de ella o la han aplicado incluso. La segunda es la escala de sedación de Richmond o RASH. La utilizamos en pacientes obviamente sedados. Y la tercera se llama Marshall, es para la clasificación del traumatismo craneoencefálico. Y aquí tenemos los ejemplos de cada tipo de lesión, ¿sí? Bien, tenemos una clasificación, tenemos varias clasificaciones en traumatismo craneoencefálico. Les voy a hablar de dos. La principal que se basa en el puntaje del Glasgow Coma Scale, y la segunda que es la clasificación de la CIE. ¿Sí? Nosotros pues recordemos que nos basamos en la CIE con códigos de diagnóstico. Bueno, la CIE no me permite seleccionar un traumatismo craneoencefálico como leve, moderado o severo. La CIE me marca estos tipos de diagnóstico, que es contusión, edema cerebral traumático, traumatismo cerebral difuso, traumatismo cerebral focal, hemorragia epidural, hemorragia subdural traumática, hemorragia subaracnoidea traumática, traumatismo intracraneal con coma prolongado, otros traumatismos intracraneales y traumatismo intracraneal no especificado. La CIE me permite únicamente seleccionar esa clasificación para el traumatismo craneoencefálico. Nosotros lo mantenemos en leve, moderado y severo. Y Marshall, justamente la diapositiva anterior que les comentaba de Marshall, me permite seleccionar por tipo de daño, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación. Ahora, cuando nos interconsultan a rehabilitación, siempre les comento, el que nosotros no nos dediquemos o no interactuemos con farmacología, con medicamentos, no quiere decir que nosotros no tengamos parámetros de contraindicación, igual manera que cualquier otro personal de la salud. Claro que tenemos parámetros de contraindicación para abordaje por rehabilitación, ¿sí? Bueno, los electrolitos, por ejemplo, que aquí los vemos, tenemos los niveles laboratoriales de sodio, potasio, calcio, etcétera. Me permiten, interactúan directamente en la función de la contracción muscular y la transmisión nerviosa, ¿sí? Los niveles no adecuados de potasio me generan arritmias cardíacas. Los niveles fuera de rango de calcio pueden repercutir directamente a nivel nervioso y muscular, por lo cual me condicionan pues todo mi proceso de rehabilitación, ¿sí? Obviamente, lo ideal es que el paciente tenga todos estos rangos dentro de un parámetro normal, ¿sí? Pero tenemos contraindicaciones relativas y contraindicaciones absolutas, ¿sí? El movimiento en sí no siempre está contraindicado. Hay tipos de tratamiento que nosotros damos que son tratamientos conservadores también, que no hacemos ejercicio repetido constante, sino que solamente damos cuidados antiescaras. Una herramienta también que por ahí no les mencioné es la escala de Norton, que Norton me permite ver el riesgo de úlceras por presión. Seguramente les ha pasado, si por ahí compañeras enfermeras me están escuchando, que tienen pacientes con úlceras por presión, pues bueno, interconsulten a rehabilitación, eso se puede evitar. El paciente sufre muchísimo cuando tiene una escara, y hacer una estancia prolongada con una úlcera por presión, pues yo creo que es un sufrimiento fatal para el paciente. Entonces, ahí es donde entramos el servicio de rehabilitación y no solamente tratamos, sino que también evitamos. La hemoglobina también obviamente interactúa con el proceso de rehabilitación, porque nosotros al abordar al paciente con ejercicio repetido, aumentamos el riego sanguíneo, ¿sí? Y entonces tenemos que tener todos estos valores estándares dentro de los parámetros normales para poder tener un tratamiento favorable, ¿sí? Bien. Otros parámetros que nosotros checamos, uno de los más importantes son las plaquetas, y un nivel plaquetario menor a 20 es una contraindicación para presentar interconsulta rehabilitación. Podemos ayudarle quizá con cambios de posición únicamente. Ejercicio constante y repetido, no podemos hacer rehabilitación, ¿sí? Ahora, hablando de los leucocitos,
Obviamente cuando los leucocitos están afectados nosotros pensaríamos en un proceso infeccioso y pues esta no es una contraindicación absoluta para realizar cualquier tipo de ejercicio, pero sí es una contraindicación relativa, ¿sí? Cuando nosotros, además de una alteración en los niveles, en los parámetros leucocitarios, tenemos una alteración en el estado de conciencia, que la tendremos en un traumatismo craneoencefálico, y tenemos hipotensión, entonces sí podríamos suspender la rehabilitación. Bien, pues tenemos otros análisis que nos hablan de la función renal. Aquí tenemos un pequeño cálculo que se llama fórmula de Crackcott, y esa fórmula me permite ver la función renal para no interactuar de forma no favorable con un tratamiento de rehabilitación. ¿Qué hacemos nosotros en rehabilitación? Porque hablo tanto de contraindicaciones. No solamente trabajamos ejercicio físico, trabajamos rehabilitación pulmonar, trabajamos tenemos varios métodos de medición. Uno de ellos se llama dinamómetro. Cuando el paciente ya tiene un estado de conciencia, metemos el dinamómetro, vemos la cantidad de fuerza que tiene el paciente, hacemos algunos cálculos para ver si tiene debilidad adquirida o si tiene síndrome de reposo prolongado. Checamos, no sé, el predominio, si es flexor, extensor de los músculos, para ver pues cómo vamos a diseñar un plan de tratamiento. No solamente es llegar y decir, pues vamos a hacer 50 repeticiones, claro que no. Tenemos que sacar una dosificación del ejercicio, ¿sí? Nosotros tenemos algunas fórmulas, Carbonen, Tanaka, son las más utilizadas, 220 menos la edad, frecuencia cardíaca máxima. Por protocolo nosotros trabajamos al 20% en un paciente intrahospitalario, ¿sí? Al 20% de su frecuencia cardíaca máxima, que se calcula de ese modo, 220 menos la edad. Bien, en la valoración física, la exploración que nosotros vamos a hacer, primero, checo índices laboratoriales, porque quizá ni siquiera pueda hacer ningún tipo de abordaje de rehabilitación. Segundo, reviso el estado de conciencia del paciente. Recordemos que Glasgow se utiliza para eso, y que además ese puntaje de Glasgow nos va a dar un parámetro aproximado de mi esperanza de recuperación o de funcionalidad. Después checamos la integridad cefálica, que ahí vemos pues la bóveda craneal, cómo se encuentra, si tuvo un aumento de la presión intracraneal. Es posible que le hayan hecho un proceso quirúrgico, checamos si eso existe, si no, etcétera, ¿sí? Si hay suturas, toda la integridad cefálica. Checamos el tono muscular. Para eso nosotros tenemos dos escalas de medición. Campbell, que es una escala para hipotonía, clasificar el hipotono, y Ashworth, que clasifica el hipertono. Checamos arcos de movimiento. Les hablaba de la principal afección en un paciente con reposo, que es el pie equino bilateral. Si nos interconsultan a nosotros, desde que entra el paciente y nosotros vemos que tiene un traumatismo craneoencefálico y que su estancia va a ser prolongada, lo ferulizamos y dosificamos, que el familiar vaya poniendo las férulas que mantengan su pie a 90 grados. Evitamos alteración en los arcos de movimiento, y así prevenimos y damos un paso a la funcionalidad del paciente. Revisamos reflejos patológicos, que nos habla de la integridad de las diferentes vías del cerebro. Reflejos osteotendinosos, si existen úlceras por presión. Revisamos control motor, si es que el paciente está consciente, y la integridad cognitiva nuevamente, si es que el paciente está consciente. En esta foto que tenemos aquí vemos una otorragia con un paciente con un traumatismo craneoencefálico en la base craneal. Cuando hablamos de un trauma craneoencefálico en la base craneal tenemos dos signos característicos: equimosis periorbitaria, o signo de ojos de mapache, también se conoce así, y tenemos el signo de Barrow, que es una equimosis por detrás de la oreja. Me basara en
pues en sus estudios clínicos, en lo que yo valoré en terapia intensiva, pues si yo hubiera tenido que dar un pronóstico en terapia intensiva, les hubiera dicho, no, pues es mal pronóstico de funcionalidad, miren su resonancia, miren aquí está el Marshall, miren aquí se la ha pasado con Glasgow de 3 puntos no sé cuántos días, tuvo aumento de la presión intracraneal. Ahora, un dato bien importante que me faltó mencionarles, nosotros tenemos en rehabilitación, les decía, les hablaba de las indicaciones y contraindicaciones en terapia intensiva, y una de ellas es que cuando los pacientes están en terapia intensiva es cuando se encuentran con mayor gravedad, se llama medicina crítica ahora. Eh, eh, Cuando ellos están en mayor gravedad, pues es cuando presentan la mayor cantidad de complicaciones posibles. Una de ellas es el aumento de la presión intracraneal. Por supuesto que no hay un termómetro, como el termómetro no hay una herramienta que nos mida la presión intracraneal, pero sí hay una triada clínica que se llama triada de Cushing, que obedece a su positivo, obedece a un aumento de presión intracraneal, ¿sí? Que es bradicardia, hipoxemia e hipertensión arterial. Esos tres signos clínicos en un paciente con traumatismo craneoencefálico en terapia intensiva es positivo para aumento de presión intracraneal. Por ende, no podemos entrar las personas de rehabilitación a dar abordaje, ¿sí? Bien, ella es una pequeña, igual de terapia intensiva, la abordamos en terapia intensiva. Desde que estuvo ahí, empezamos con movilización temprana, prevención de alteraciones de arcos de movimiento, hicimos biofeedback también y bajó a piso. En piso empezó a caminar. Lo ideal de abordar los pacientes desde terapia intensiva es hacerlos caminar, ¿sí? En medida, claro, de lo posible, dependiendo del tipo de daño, porque el último daño, la última foto que veremos ahorita, es de un daño axonal difuso que sí me impidió pues ponerlo a caminar porque quedó con una cuadriparesia espástica. Esta pequeña, si ven ahí, se va agarrando de su mamá, tiene una hemiparesia también. Vino aquí a consulta externa y ahorita, igual que Wilber, es perfectamente funcional, solamente quedó secuelada con una situación cognitiva, conductual, porque se frontalizó, pero pero es totalmente funcional, ¿sí? Ella, estamos hablando de que ese día que la hicimos caminar, era aproximadamente su día 20 de estancia hospitalaria. Si tú mandas a un paciente a su casa caminando, el pronóstico funcional es mucho mejor que si lo mandamos en silla de ruedas y ya luego vamos viendo lo de la rehabilitación, ¿no? Este es el punto de hacer el abordaje desde la unidad de terapia intensiva. Este es el punto de poder interactuar con este conocimiento de saber en qué momento puedo abordar, en qué momento no, y cómo abordar al paciente desde terapia intensiva con rehabilitación. Y bueno, este es un paciente que tuvo un daño axonal difuso, él tiene 50 años de edad, él se trasladó en moto a otro país, y, bueno, se estampa con un tráiler, al giro, bueno, el daño axonal difuso, que es un tipo de trauma craneoencefálico, un tipo de lesión, se da por movimientos giratorios en el cerebro, ¿sí? Gira y el cerebro golpea con la bóveda craneal y entonces es el principal mecanismo de lesión para el daño axonal difuso. Él tuvo eso, lo clasificaron igual que a Wilbert como daño axonal difuso, pero él tiene una cuadriparesia espástica, él tiene afasia de Broca, comprende el lenguaje, pero no lo desarrolla, no habla. Tiene afasia de Broca. Él ya tiene 5 años del accidente, es una secuela mixta cognitiva, sensorial, motora, pero cuando se abordó, él es un paciente mío de la clínica privada, cuando se inicia el abordaje con este paciente, él no tenía ningún tipo de interacción, ¿sí? Su neurólogo lo clasificaba así, como un paciente en estado vegetativo. Comienza a abordarse por afección de la deglución. Aquí en rehabilitación también trabajamos con una técnica que se llama Vital Stim, que es un aparato que nos permite mandar estímulos eléctricos
a las zonas que nosotros a través de una evaluación determinamos que son importantes de activar, inhibir, dependiendo, y nos hacen pues poderle apoyar al paciente en sus afecciones de la deglución. Entonces yo empiezo a abordarlo por rehabilitación de la deglución y empiezo a darle abordaje físico también. Dije, bueno, ya estamos aquí, ¿no? Al principio no interactuaba, les comento absolutamente nada, es un tipo de daño mixto, y comenzamos a integrar circuitos cognitivo-motores, y así, más un programa de biofeedback extenso. Estuvimos con él en terapia durante un año, aproximadamente un año, y en ese año logramos que se comunicara con sus manos, ¿sí? Ahora, él es un daño axonal difuso con un daño mixto, pero si nosotros le preguntamos, ¿quieres comer hoy? Integra sí o integra no. Puede integrar el sí, el no. Le preguntamos ya incluso sumas, le preguntamos algunas cosas de colores de su casa, si se acuerda de su mamá, de su papá, y todo lo integra perfectamente. Entonces, bueno, el pronóstico de funcionalidad es relativo. Nunca podemos decir este sí, este no, este tampoco, porque Eduardo, más o menos, si nosotros, este paciente se llama Eduardo, si nosotros viéramos una resonancia de él y una de Wilbert, quizá estaría más o menos igual, y Wilbert está pues muy bien, ¿no? Muy funcional. Entonces, la funcionalidad, pues como lo mencioné en diapositivas anteriores, no solamente la va a determinar el tipo de daño, no solamente la va a determinar el abordaje de rehabilitación intrahospitalaria, no solamente lo va a determinar el puntaje de Glasgow, no solamente lo va a determinar una resonancia magnética o el tratamiento médico que hayan tenido, también la funcionalidad está determinada por la capacidad de recuperación del cerebro, ¿sí? Que no en todas las personas es igual. Si les enseño, les comento una resonancia de ambos, podremos clínicamente determinar que ambos están mal, y no es así, ¿sí? Entonces, pues bueno, la importancia de la rehabilitación desde el abordaje de terapia intensiva es justamente eso, evitar complicaciones secundarias y secuelas que sean irreversibles, y poder darle al paciente la oportunidad de hacer retroalimentación cerebral desde que nos encontramos en una unidad de cuidados intensivos. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco nuevamente mucho la invitación. Al doctor Maldonado, otra vez un saludo por ahí, y pues espero que haya sido de a bien esta presentación. Espero que les haya servido mucho, que hayan aprendido algo de lo que hacemos en rehabilitación. Les decía, para mí es una dicha poder hacer crecer el gremio de la rehabilitación dentro del área intrahospitalaria, porque si bien es cierto que hemos crecido en gran manera como servicio, como unidad, como personal de salud, todavía nos falta mucho camino por recorrer, todavía queda mucho personal de la salud que no sabe a ciencia cierta qué es lo que hacemos en rehabilitación, y todo esto lo hacemos, no solamente movemos, no solamente es ejercicio físico, no solamente son masajes, claro que no, tenemos todo un bagaje de conocimiento que implementamos previo a hacer un tratamiento, y bueno, nuevamente muchas gracias a todos, muchas felicidades por este tipo de congresos que realizan, y pues esperemos vernos nuevamente muy pronto con algún otro tema.